La empresa Tran S.A. tiene en su planta una corriente de 150 kmh de aire y CO2 al 10% molar, que fluye a la salida de un fermentador de alcohol. Se proyecta que este CO2 sea absorbido por una solución de trietanolamina 5 normal disponible en otra planta, la cual contiene 0,04 de mol de CO2 por mol de solución de amina. Se piensa que la columna debería operar isotérmicamente a 25 grados Celsius y se espera que la solución de salida contenga el 92% del CO2 que entra con el gas de alimentación del absorbedor. Un ingeniero de la planta estima que la torre debe tener 7 etapas teóricas. Para la solución de este problema, se plantea el siguiente equilibrio. Se plantean las etapas teóricas tal como se muestra en el video tutorial de la torre empacada y se calculan las fracciones correspondientes. Para las propiedades manejadas en el archivo de Excel, se tomaron estos datos de la densidad y la viscosidad a partir de Aspen Properties para el CO2, el oxígeno y el nitrógeno presentes en la corriente de gas, la trietanolamina, el CO2 y el agua presentes en la corriente líquida. A partir de las propiedades parciales molares, se calcularon los pesos moleculares promedio. A partir de los pesos moleculares de cada componente, se calcularon las composiciones de equilibrio a partir de un balance de materia, las densidades tanto de la corriente líquida como de la corriente gaseosa y las viscosidades a partir de propiedades parciales molares. Se tomaron los datos de temperatura, presión y volumen crítico de los componentes y a partir de la regla de Olbers se calculó la tensión superficial obteniéndose este valor. Para las difusividades se tomó el valor de la difusividad en el líquido a partir de esta ecuación y la difusividad del gas fue tomada de una tabla del libro de transferencia de masa de Westy. Para las especificaciones técnicas se tienen las siguientes tablas que serán mostradas a medida que se desarrolla el proyecto. Entonces, dimensionamiento torre de platos para absorción de CO2 en una corriente de trietanolamina. Las condiciones del proceso dadas son las siguientes. Datos del problema. La trietanolamina está en una composición 5 normal que es equivalente a 1,67 molar. El porcentaje de absorción es del 92%, temperatura 25 grados Celsius y presión en una atmósfera. Las propiedades del flujo calculadas como se mostró anteriormente son: el flujo volumétrico del líquido es de 0,00107 metros cúbicos por segundo. El flujo volumétrico del gas es 1,019 metros cúbicos por segundo. Y así cada una de las propiedades como la densidad del líquido, la densidad del gas, la viscosidad del líquido y la viscosidad del gas. Adicionalmente se calcularon las propiedades L' y G', que son los flujos máximos. Especificaciones generales. Se observa el plato con su respectivo vertedero, espaciamiento entre platos que denominaremos T minúscula, el espaciado o distancia que recorre el líquido durante el plato llamado Z mayúscula, HW que será la altura del vertedero, H3 que será la altura del líquido sobre el vertedero y H1 que será la altura que el líquido alcanza para caer al vertedero. Acá se puede ver una vista superior de un plato perforado donde se observan las correspondientes longitudes, siendo T el diámetro total del plato, W diámetro del vertedero o la longitud del vertedero, WF la longitud efectiva del vertedero y acá un acercamiento a los posibles arreglos que se pueden tener en las perforaciones, tanto triangular como cuadrado. De sub 0 se denominará el diámetro de cada perforación y P' el espaciado entre perforaciones desde los centros de cada perforación.
En el archivo de Excel se pueden observar las especificaciones generales dadas para los cálculos del dimensionamiento. Para T que se les pasará entre platos, se tendrá un formulario para las diferentes opciones. Este formulario viene dado a partir de esta tabla tomada del libro Tribal, donde muestra algunos de los valores típicos para estas dimensiones. El cálculo se realizará de la siguiente manera. Se calcula A sub 0 sobre A sub A, que es el área de orificio, sobre el área activa, de acuerdo al arreglo que se tenga. Para arreglo triangular se tendrá esta fórmula que será 0.907 de sub 0 sobre b' al cuadrado, y para arreglo cuadrado será 0.785 de sub 0 sobre prima al cuadrado. Si d sub 0 es mayor o igual a 3, se tendrá que b' será 2.5 de d sub 0. Si d sub 0 es mayor o igual a 12, se tendrá que será 5 por d sub 0. En el caso en que se encuentre en el rango medio, p' será igual a d sub 0. Para la velocidad de inundación se encuentra la siguiente fórmula. La velocidad de inundación es igual al caudal sobre el área de flujo correspondiente. Y esto es igual a CF, que es la constante de inundación, por la densidad del líquido menos la densidad del gas sobre la densidad del gas todo valor medio. C sub F es la constante de inundación, que es alfa por logaritmo natural de 1 sobre L', G', por densidad del gas sobre densidad del líquido a la 0.5 más beta. Todo eso por la tensión superficial sobre 0.020 a la 0.2. Los valores de alfa serán dados por estas ecuaciones, que son función del espaciamiento entre platos. Para el denominador de este factor se tienen las siguientes opciones. Si se encuentra entre 0.01 y 0.1, ese denominador será tomado como 0.1. En el caso de que se encuentre mayor a 0.1 y menor a 1, se utilizará el valor calculado. En el Excel podemos verlo formulado de la siguiente manera, con condicionales mostrando las anteriores igualdades. El valor del factor de esfumado visto acá puede darse por la persona encargada del dimensionamiento, ya que es un valor específico de cada sustancia. Para este caso, el 0.7 es una aproximación, ya que no se encuentran valores puntuales para la tritanolamina. Acá se observan los diferentes valores de las ecuaciones que mostramos anteriormente. El D sub 0 también está alimentado por la tabla de especificaciones técnicas dada en esta parte, donde se muestra el diámetro de orificio y el espesor del plato sobre el diámetro de orificio, que será usado más adelante. Adicionalmente se encuentran las opciones para el arreglo triangular y el arreglo cuadrado, de acuerdo a las ecuaciones que mostramos anteriormente, donde se encuentran variaciones según el arreglo. Una vez estimado el valor del factor de esfumado, se tomará la velocidad de inundación corregida como el factor de esfumado por la velocidad de inundación calculada anteriormente. El área neta de la sección transversal de la torre del flujo para el gas estará dado por Q, que es el flujo volumétrico del gas, sobre D, que es la velocidad calculada anteriormente. Adicionalmente, en las especificaciones del dimensionamiento de las torres se tiene una relación entre la longitud del vertedero como función del diámetro del plato. En este caso se puede observar de la siguiente manera. En las especificaciones técnicas se encuentra una tabla tomada del libro Tradel, donde se tienen los siguientes valores como funciones del diámetro. Se da la distancia desde el centro del recorrido en función de esos valores y el porcentaje CD. Entonces, se va a realizar una iteración en la hoja de cálculo para calcular el valor final de T.
se formulan todos los valores, tanto de A sub n como de W, y el porcentaje de CD tomados de la tabla según este formulario, y se continúa con el cálculo. Los cálculos son realizados de la siguiente manera. El A sub t, que es el área neta transversal de la torre, se calcula a partir del A sub n sobre 100 menos el porcentaje CD sobre 100. T va a ser despejado del área de cada plato, es decir, será 4 veces AT sobre pi elevado a la 0.5. Una vez calculado este valor, se puede analizar en el Excel y se encontrará el valor real de T. Este valor, dado que es una longitud, será aproximado a su múltiplo superior para sobredimensionar el equipo en caso de que sea necesario. Con este valor de T se hará la corrección a A sub T y al W. Y a partir de esos valores se calculará el área de la sección transversal del vertedero como el porcentaje CD por el área total sobre 100. Y a X, que es el área ocupada por soportes, vigas, entre otros accesorios, se tomará la aproximación de que es el 20% del área total. A partir de este cálculo se calcula área activa como la diferencia entre el área total, una dos veces el área de la sección transversal del vertedero menos el área ocupada por los soportes. A partir de esta área activa es posible calcular el área de cada orificio a partir de la siguiente relación. En el cálculo de Excel se encuentran cada uno de estos valores calculados con las ecuaciones mostradas anteriormente. De W se ha tomado la tabla longitud de vertedero, que es el valor de distancia desde el centro de la torre, dado como un valor típico para cada configuración de la longitud del vertedero en función del diámetro. Para determinar la cantidad de pasos del flujo en cada plato, se tiene la siguiente relación. Si Q, que es el flujo volumétrico del líquido, sobre T, que es el diámetro de cada plato, es menor o igual a 0.015, indica que se puede dar la transferencia de masa en un solo paso. O si este valor es mayor a 0.015, deberán hacerse dos pasos. Esto es para un flujo transversal con medidas tomadas en el sistema internacional. Adicionalmente, se calcularán los valores de Z mayúscula con los valores tomados anteriormente. Z mayúscula, que es la longitud de trayectoria sobre un plato, será 2 veces la distancia desde el centro del plato hasta el borde de la columna. Y Z minúscula, que es el espesor del flujo promedio para el líquido sobre un plato, será T más W sobre 2. Y esos son los valores calculados en esta parte. Como segunda parte se tendrá la cresta del líquido sobre el vertedero. Para este cálculo es necesario realizar una iteración. En esta iteración se pone un H sub 1 supuesto y se realizan los siguientes cálculos. Se puede calcular el WF, que será la longitud efectiva del vertedero, a partir de la siguiente fórmula, donde se tiene como función de T, W y H sub 1 supuesto. A partir de este valor se puede calcular el H sub 1 real, que será por la siguiente relación. Y con este valor es posible iterar varias veces hasta que converja a un valor. En este caso se iteraron 6 veces, de manera que el valor convergió al H sub 1 igual a 0.010 metros. Tercero, la caída de presión por el gas. La caída de presión por el gas viene dada por diferentes factores. En principio está dada por la caída de presión en el hidrato seco H sub T. Para el cálculo de H sub T es necesario conocer el coeficiente de orificio que viene dado por esta relación.
El valor de sub 0 ya se conoce y el valor de L viene dado por la siguiente relación. Dado que en la tabla se encuentra la relación del espesor del plato con el diámetro de orificio, tanto para acero inoxidable como para acero en carbón, y se conoce el valor del diámetro del orificio, se puede calcular el espesor del plato. En este caso se encuentra formulado de acuerdo al de sub 0 calculado y de acuerdo al material. A partir de la siguiente ecuación se puede calcular H sub T, que es la caída de presión en el plato seco, conociendo todos los otros factores de la ecuación. En este caso se tiene que F es igual al factor de Fanning, tomado como 16 sobre Reynolds. Este Reynolds es calculado a partir del D sub 0 por B sub 0 por la densidad del gas sobre la viscosidad del gas. Y la velocidad de flujo en el orificio será el caudal del gas sobre el área de orificio. Para la caída de presión dada por la profundidad del líquido, que es el frente hidráulico del plato, se tendrá la siguiente relación. En este caso, el valor de B sub A viene dado por el flujo del gas sobre el área activa. El valor de HW viene dado por la tabla de altura del vertedero, que es función del espaciamiento entre platos. La caída de presión residual está dada por la presión necesaria para que el gas llegue a atravesar las burbujas del líquido. Esta caída de presión residual está dada por la siguiente ecuación, que es función de la tensión superficial del líquido, la densidad del líquido, el diámetro del orificio y la gravedad. Finalmente se puede calcular la caída de presión del gas como la suma de las diferentes caídas de presión mencionadas anteriormente. Se muestra el cálculo de cada uno de estos factores por separado. En este caso se denomina con la letra gamma a uno de los factores por facilidad de cálculo y finalmente se obtiene que la caída de presión por el gas es de 0,053 metros. Cuarto, para el retroceso en el vertedero se debe calcular el área libre entre el borde inferior del faldón del vertedero y la superficie del plato. Esta es función de W, que es el diámetro del vertedero, y por H sub S, que es el sello del canal del descenso, que viene dado por esta ecuación. A partir de ese valor se puede calcular H sub 2, que es la pérdida de presión por el líquido, por la siguiente ecuación. Finalmente, H sub 3, que será el retroceso en el vertedero, será la suma de la caída de presión por el gas más la caída de presión por el líquido. En el caso de la torre en estudio, el retroceso en el vertedero toma un valor de 0,054 metros. En la columna de plata se presenta un fenómeno, y es que la velocidad con la que sube el gas será la responsable del impulso para que el líquido no baje a través de los orificios. Este fenómeno es denominado lloriqueo. Entonces es necesario corroborar que la velocidad a la que sube el gas sea lo suficientemente mayor para evitar este fenómeno. Entonces la velocidad de lloriqueo viene dada por esta ecuación. Para facilidad de cálculos se denominaron los diferentes factores de la ecuación por las siguientes letras griegas, como es posible observarlo en el documento de Excel. La velocidad de lloriqueo para la torre en estudio es de 8,978 metros sobre segundo. Para verificar que no hay lloriqueo en la torre, se supone que la velocidad de lloriqueo debe ser menor, en lo posible mucho menor, a la velocidad del gas en la torre. Y eso está formulado de la siguiente manera. Se pone un condicional, dado que si esta desigualdad es menor, se muestra que no hay lloriqueo. Y finalmente, para esta parte del cálculo se tiene el criterio general de diseño, que dice que las pérdidas en términos de altura, por la altura del vertedero, por la
caída de presión del gas y por el retroceso en el vertedero deben ser menores al desplazar entre platos sobre gas. En caso de que no se cumpla esta igualdad, se puede presentar el fenómeno de inundación y el plato se inunde y el líquido sobrepase los niveles estipulados. En este caso se presenta de igual manera la desigualdad. El programa de Excel mostrará si hay inundación o no en el plato. Sexto, para la eficiencia del plato se tuvieron dos métodos principales, el método gráfico y el método analítico. A partir del método gráfico se tienen dos tipos de eficiencias, la eficiencia puntual y la eficiencia de Murphy del plato. Las eficiencias son por cada plato. En el caso de la eficiencia puntual, se tiene que E sub 0, G será la diferencia entre las fracciones del componente n líquido de manera local, tanto en el plato n como en el plato n más 1, y en los valores de y asterisco, que son los valores puntuales locales, y la composición en el n más 1. Entonces, como puede ser observado en este diagrama, se tiene el plato n con una composición en el líquido X, una composición de salida del vapor Yn local, una composición de entrada promedio como Yn más 1 local, ya que viene del plato n más 1, y una salida total desde una entrada del flujo con una composición de n más 1. El líquido vendrá del plato n menos 1 con una composición xn menos 1 y saldrá del plato n con una composición xn. A partir de estos valores del gráfico del equilibrio es posible calcular cada una de las eficiencias con este método. X asterisco, como se puede observar en estos cálculos, será la composición local para cada etapa teórica. Entonces, a partir de cada etapa teórica, se tendrá un X local y un Y asterisco local, que será el valor correspondiente al corte de ese X local con la curva de equilibrio. Y local vendrá dado por el reemplazo de este valor de X local, o mejor dicho, el valor de X asterisco en la línea de operación. Y el valor de Yn más 1 local será tomado como el valor de la composición del plato n más 1. Para el caso de la eficiencia de Murphy, se tendrá el mismo valor de X asterisco, el mismo valor de Y asterisco, ya que son composiciones dadas por el equilibrio, el valor de Yn, que será el valor promedio de las composiciones durante la etapa, y el valor de Yn más 1, que serán los valores de las composiciones en la etapa anterior. El segundo método utilizado para el cálculo de la eficiencia de cada plato es el método analítico. Este viene dado por diferentes ecuaciones. En principio se tiene el valor del número de unidades globales de transferencia en la fase gaseosa, que es dado por la siguiente ecuación. En este caso se tiene n sub tg, el número de unidades totales de transferencia de gas. Ese valor es función de la altura del vertedero, de la densidad del gas, de los flujos, de la distancia y el número de Smith para el gas, que es dado por la viscosidad, la densidad y la difusividad del gas. Los valores de la difusividad del gas son tomados de la tabla de propiedades que fueron explicadas anteriormente. Y para el valor de n sub tl, que es el número de unidades totales de transferencia del líquido, se tienen estos valores. En este caso se encuentra el factor θ sub L, que es H sub L por el Z minúscula por el Z mayúscula sobre Q, que son valores calculados previamente. A partir del valor calculado de NTO0, se obtendrá el valor de la eficiencia puntual para el plato. Con este valor se tiene la siguiente relación, y es que la eficiencia de Murphy del plato sobre la eficiencia
puntual viene dada por la siguiente ecuación, que son funciones tanto de la eficiencia como del nombre de Peclet. El nombre de Peclet será z al cuadrado sobre d por θ L, y d está dado por la siguiente ecuación. En el caso de la eficiencia también es función de Peclet, y es la pendiente dada por la misma operación sobre los flujos másicos, por el cociente de los flujos másicos y las eficiencias puntuales calculadas anteriormente. En este caso se observa el cálculo de cada uno de estos factores a partir del método analítico. El paso siguiente es el cálculo de la eficiencia de la etapa en la fase gaseosa de Morse corregida por el arrastre. El valor del arrastre fraccionario viene dado por el diagrama de la figura 6.17 del libro de operaciones de masa de Treiber. En este caso está graficado el valor del cociente de los flujos másicos por la raíz del cociente de las densidades. En este caso se busca este valor, que ya es un valor calculado previamente, y con respecto al cociente de la velocidad sobre la velocidad de inundación se encontrará el valor del arrastre fraccionario. Para el caso de la torre en estudio, este valor de arrastre fraccionario será de 0.02. A partir de ese valor y de los valores calculados anteriormente, se podrá tener la eficiencia en una fase gaseosa de Morse corregida por el arrastre. Y finalmente, esto nos arroja un valor de la eficiencia global de un plato en la torre, que es función de la eficiencia en la etapa gaseosa de Morse, el cociente de la pendiente por los flujos másicos. En este caso, para las condiciones dadas que se tienen en el momento, que son un espacio entre platos de 0.5 metros, un diámetro de orificio de 0.003 metros, un arreglo cuadrado y una relación de 0.65 por T para W, se tendrá una eficiencia en el plato de 0.529, es decir, 52.9%. Al comparar la eficiencia del plato con el método analítico y con el método gráfico, se observa que los valores para la eficiencia puntual de los platos son muy cercanos al valor del método analítico. Y en el caso de la eficiencia puntual de Morse para la última etapa, se tiene que son iguales, lo que demuestra que se puede calcular la eficiencia de los platos, ya sea por el método gráfico o por el método analítico, y los valores van a ser realmente cercanos. Finalmente se calcula la altura real de la torre como el número de etapas por el espacio entre platos. En el caso de la altura teórica se tiene 4 etapas ideales, lo que resulta en una altura teórica de 2 metros. Y para el caso real se tiene que las etapas reales serán dadas por las etapas ideales sobre la eficiencia puntual de cada plato. En el caso de las etapas reales, resultan ser 9 etapas reales obtenidas en el cálculo anterior, lo que resulta en una altura real de la torre de 4.518 metros.